Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar viendo la segunda unidad. Voy a volver al Google Meet. Hay gente que todavía está ingresando. Vamos a aceptarla porque luego me voy al- a la diapositiva y ya no puedo ver el Google Meet. Voy a pedir a todos, por favor, pongan sus nombres en el nombre del perfil con el que están ingresando. Para la siguiente yo voy a verificar gente con el nombre. No acepto seudónimos, apodos o siglas. Necesito ver su nombre completo en su perfil para que puedan ingresar a la clase. Por favor, para la siguiente clase, como le dije, voy a ser más estricto en ese sentido. Bueno, nos vamos para acá entonces. Bien, estábamos hablando de la segunda unidad en la cual ya hemos revisado algunos conceptos importantes dentro de lo que es las redes de datos. Son conceptos o palabras, mejor dicho, que se utilizan bastante dentro de lo que es las redes y las telecomunicaciones, como por ejemplo, qué es un estándar, qué es un protocolo, qué es un modelo, ya lo estuvimos aclarando en la anterior clase, ¿verdad? Eh, Creo que estábamos por la segunda parte, a ver, vamos a pasarnos directamente. A ver, estándar, protocolo. Al finalizar la unidad le voy a compartir la diapositiva. Bien, estábamos ya ingresando a la segunda parte de esta unidad, en la cual antes de ingresar a lo que es el modelo OSI, que ya lo venimos mencionando bastante desde hace tiempo, a nivel de contexto vamos a hablar sobre un modelo general de comunicaciones. ¿Cómo es que podemos analíticamente hablando, o analógicamente hablando, mejor dicho, comparar otro tipo de sistemas que pueden surgir en otro tipo de flujos de diferentes cosas, analógicamente hablando, cómo se puede comparar con las redes de datos? Y es ahí donde se puede tener un mejor entendimiento contextualizado respecto a la propuesta del modelo OSI, el cual divide en varias capas el tratamiento de la información cuando es enviada, desde cuando se genera en el teclado o en el host del usuario, y esta información es introducida a una red de datos. Entonces, existe una serie de pasos, de capas, en la cual hace un tratamiento bien específico a esa información que está surgiendo desde el teclado del usuario, como les estaba comentando. Entonces, en concepto o a nivel genérico, cuando hablamos de modelo general de comunicaciones, podemos hacer algunas preguntas, lo cual se puede identificar desde ya diversas capas, como le decía, para ver cómo es el manejo de algo, en este caso si lo vemos de una forma genérica, no propiamente dicho de información, sino de algo. Entonces, existen varios sistemas que hacen ese tratamiento. En el caso de redes, tratamiento de información, como le decía, ¿no? A través de diversas capas. Por ejemplo, ¿qué fluye? Como dice aquí, ¿no? En la diapositiva, ¿qué fluye? ¿Cuáles son las diferentes formas de ese flujo? ¿Qué reglas rigen para ese flujo? ¿Dónde se produce ese flujo? Podemos hablar de datos, de información, como en nuestro caso. Podemos hablar de otro tipo de cosas, como por ejemplo en este cuadrito, ¿no? Si tenemos una red de agua, entonces, bueno, ¿qué es lo que fluye? Agua. Hay diferentes formas en las cuales fluye, caliente, fría, etcétera. ¿Existen reglas? Sí, existen reglas en el flujo de agua, por ejemplo. Estamos hablando a nivel genérico, ¿no? Reglas de acceso, descarga, algunas reglas, no echar determinados elementos, etcétera, etcétera. ¿Dónde fluye? Bueno, a través de las tuberías y los grifos que le llamamos acá, ¿no? Aquí está con un nombre tranquilo. En el tema de una red de autopista, por ejemplo, ¿qué fluye? Fluyen vehículos, diferentes formas, sí, en camiones, automóviles, etcétera. ¿Existen reglas dentro del flujo de autopistas? Sí, claro, existen las reglas, ¿no? Las leyes de tránsito y las reglas de cortesía. ¿Dónde fluye? Bueno, en la doble vía, en las avenidas, en la carretera, etcétera. Entonces, podemos ver que a nivel genérico existe, dependiendo del sistema que estemos analizando, un flujo de algo en la cual podemos hacer preguntas bien específicas, ¿no? En el tema de telefonía, una red telefónica, ¿qué surge?
que fluye, perdón, fluye información. Diferentes formas, sí, los lenguajes hablados. ¿Existen reglas? Sí, reglas de acceso al teléfono y reglas de cortesía. ¿Dónde? En sistema telefónico de cable, onda, etcétera, etcétera. Entonces, también en el tema de las redes contamos con un modelo de comunicaciones, con modelo general de comunicaciones en cuanto a redes de datos. ¿Qué dice aquí? Es por eso que se han publicado modelos de redes de datos compuestos por capas, en la cual analógicamente hablando, como le decía, podemos hacer una comparativa con otro tipo de sistemas, lo cual tal vez no tenga mucho que ver o casi nada que ver con nuestro estudio, pero sí ayuda a nivel genérico poder indicar de que existen diversas capas, como le decía, y un tratamiento diferente cada una de las capas de cierto flujo de información o cierto tipo de red. En nuestro caso, las redes de datos. Por eso es que han surgido varios modelos de general de comunicaciones en cuanto a lo que es el flujo de redes de datos. Aquí les voy a dejar un video para que vamos entendiendo mejor lo que es el modelo general de comunicaciones. El modelo de Shannon y Weaver, desarrollado por el ingeniero Claude Shannon y el matemático Warren Weaver, es uno de los más conocidos dentro de los estudios de comunicación. Se originó en el campo de la electrónica, pero fue el pilar fundamental para el origen y desarrollo de lo que hoy conocemos como teorías de la comunicación. Por ello, en este video te daremos 3 claves para entender el modelo de Shannon y Weaver. Primero, ¿cuál es la estructura del modelo de Shannon y Weaver? Este modelo, que forma parte de la denominada teoría matemática de la información, se representa por un esquema compuesto por 6 elementos: fuente, transmisor, canal, receptor, destinatario y ruido. Comencemos en orden, imaginándonos una conversación. Iniciamos con la fuente, un elemento que puede ser de naturaleza humana o mecánica. Establece el tipo de mensaje que transmitirá y el grado de elaboración. Continuamos con el transmisor. Se refiere al componente técnico que transmite el mensaje y lo convierte en señales apropiadas. A este le sigue el canal, un medio que lleva las señales por el espacio. Cumple las funciones de mediación y transporte. Es aquí, en medio del proceso, donde nos afecta el ruido, posibles distorsiones que sufre la información en su recorrido. Una vez que el mensaje pasa estas barreras, llega al receptor. Shannon lo propone como un recurso técnico que transforma las señales recibidas en el mensaje concebido por la fuente de información. Por último, el destino, que es el punto de llegada del proceso de comunicación o el objetivo final del mensaje. Una vez revisada la estructura, veamos cuál es el objetivo de este modelo. Shannon era un ingeniero que trabajaba en el campo de las telecomunicaciones durante los primeros años en los que empezaron a emerger. Una de sus principales inquietudes fue la eficacia, es decir, la precisión con la que un mensaje llega a su destino. Por ello podemos indicar que este trabajo fue desarrollado con el objetivo de mejorar los procesos de comunicación electrónica con base en la capacidad de medir la cantidad de información que un medio está en capacidad de soportar y transmitir. El éxito, aseguraban, estaba en codificar o elaborar los mensajes de una manera que se evite la ambigüedad para llegar al siguiente nivel, la decodificación, que se refiere a la interpretación por parte de quien recepta el mensaje. Shannon entendía la comunicación como un proceso de transferencia de información. Para ello, planteó estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio y propuso un sistema que más tarde sería punto de partida de la revolución informática, el sistema binario de 2 posibilidades, 0 o 1, con su unidad mínima de medida, el bit. ¿Te suena este nombre? Por último, veamos
¿Cuáles fueron los aportes del modelo de Shannon y Weaver? Este modelo se desarrolló 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, desde la necesidad de mejorar los procesos de comunicación a distancia. Recordemos que en ese entonces era el boom de la televisión en las potencias, por lo que Shannon y Weaver estudiaron la forma de asegurarse que los mensajes fueran codificados y decodificados correctamente, además de reducir el ruido que perturbaba el proceso. En cuanto a la comunicación, nos dejó conceptos importantes que hasta el día de hoy son utilizados, tales como fuente, canal, receptor y ruido, puesto que fue el primer modelo de comunicación lineal en plantear estos términos. Con respecto a las telecomunicaciones, Shannon es considerado el padre del bit, la unidad mínima de información empleada hasta el día de hoy en informática. En resumen, ¿cuál es la estructura y los elementos del modelo de Shannon y Weaver? Es un modelo lineal compuesto de 6 elementos: fuente, transmisor, canal, receptor, destinatario y ruido. ¿Con qué objetivo fue creado este modelo? Al ser parte de la teoría matemática de la información, tenía como objetivo plantear ideas para mejorar los procesos de comunicación electrónica con base en la capacidad de medir la cantidad de información que un medio estaba en capacidad de soportar y transmitir. ¿Cuáles fueron los aportes de este trabajo? Planteó conceptos importantes usados en los estudios sobre comunicación, como fuente, canal, receptor y ruido. Además, Shannon es considerado el padre del bit, la unidad mínima de información empleada en la informática. Hasta aquí el video de hoy. Bueno, entonces, como pueden ver, existe un modelo general de comunicaciones que desde un inicio fue propuesto, en este caso por Shannon, que analiza cuáles son los componentes que participan en una comunicación. Posteriormente ya surgieron otras organizaciones, las cuales plantearon ya un manejo más específico para lo que es el manejo de las redes de datos, que viene a ser, por ejemplo, uno de ellos, el modelo, bueno, el más antiguito es el modelo TCP/IP, pero posteriormente surge uno más específico basado en el que acabamos de comentar, que es el conocido modelo OSI, que a continuación vamos a ver. Hasta aquí. Bien, mientras tanto, vamos a lanzar el siguiente trabajo práctico. Pueden tomar nota. Definición de modelo estándar y protocolo. El segundo punto, el modelo general de comunicaciones. Y tercer punto, el modelo de comunicación de Umberto Eco. Así como hemos visto el modelo general de comunicaciones de Shannon. Ahora quisiera que ustedes investiguen y hagan en el práctico el modelo de comunicación de Umberto Eco. Voy a ingresar al Google Meet porque hay gente que quiere ingresar a la clase. ¿Está nuestro coordinador, Maddox? Bien. Ahora sí, se los voy a presentar el modelo OSI y sus 7 capas. Antes de entrarnos a las 7 capas, es importante que entendamos el por qué el modelo OSI. ¿De qué se trata exactamente eso? Bueno, de esos orígenes. A veces es importante conocer incluso partecita de la historia, por lo menos para que contextualicemos de qué se trata esto, y posteriormente ya hablaríamos de las 7 capas. De hecho, este modelo OSI es un modelo planteado por la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, OSI de la ISO, más o menos así vendría a ser, ¿no? Que propone 7 capas, las cuales vamos a ver más adelante. Está la capa de física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, de capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Entonces, como les decía, a ver, según la diapositiva, que es un marco referencial que estandariza cómo las redes deben comunicarse e incluso estandariza cómo es el tratamiento de la información cuando esta es introducida a una red de datos, cómo se va a hacer ese tratamiento de esa información, tanto a nivel de control
de control de flujo, como también a nivel de control de integridad de esa información, para llevar cuidado de que la información ha sido recepcionada correctamente. Entonces, este modelo a través de sus 7 capas hace ese tipo de controles, control de flujo, control de integridad o control de errores. Entonces, entre otras cosas, como por ejemplo el tema del control de la conectividad, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo. Entonces, cada una de estas capas va a tener una función bien específica. Este modelo fue desarrollado por la ISO, lo que les estaba comentando, por sus siglas en inglés, Organización Internacional de Estandarización, en la década de los 80. ¿Qué dice la diapositiva? Se puede utilizar para comprender y describir las funciones y componentes de una red de computadora. Se compone de 7 capas. Cada función cumple, cada capa cumple una función específica en el proceso de comunicación y transmisión de datos. Algo muy importante que tenemos también que mencionar es que, si bien es cierto, este modelo de 7 capas está propuesto para hacer una descripción bien precisa, no significa que como comentario adicional, no significa que en una red de datos siempre vamos a tener funcionando las 7 capas. Es decir, no siempre se utilizan las 7 capas. En algunos casos, con 2 o 3 capas ya está funcionando una red, por ejemplo. Más adelante vamos a ver ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Pero sin embargo, este es un modelo que hace un análisis profundo y por eso propone un alto nivel de capas, por así decirlo, porque antes de este modelo existía otro modelo, que es el modelo TCP/IP, que lo hemos visto cuando hicimos la parte introductoria y hablamos de la historia, ¿verdad? Es un modelo que tiene menos capas incluso, un modelo menos descriptivo que este. En otras palabras, un modelo más directo, igual funciona, incluso hasta nuestro día funciona, pero para poder hacer un estudio más a fondo, incluso a nivel académico, es por eso que se estudia el modelo OSI, porque tiene un nivel mayor de abstracción sobre cómo funciona el tratamiento de la información a través de 7 capas y no de 4 o 5, dependiendo de los autores, los cuales proponen el otro modelo que les comentaba, el TCP/IP. Entonces, este es un modelo bastante completo, bastante descriptivo, ayuda mucho en el área académica para poder hacer un análisis más profundo y tener un mejor entendimiento sobre lo que es el tratamiento de la información en una red de datos. Es una característica muy importante. Entonces, si bien es cierto, propone las 7 capas, hacemos un análisis profundo y todas las características que les estoy diciendo, pero no siempre se utilizan las 7 capas como dato adicional. Entre las características que podríamos mencionar, dice aquí, vamos mencionando cada una de ellas y la vamos explicando. Independencia de protocolo. El modelo no está asociado con un protocolo específico. O sea que significa que su estructura no tiene una dependencia entre una capa y otra con un protocolo y otro, sino que cada una funciona de una manera totalmente independiente. Entonces no existe esa dependencia de protocolos entre diversas capas, que ya enseguida la vamos a ver cada una de ellas. Interoperabilidad, conexión independiente del fabricante. Bueno, esto ayuda, además de la parte de la estandarización, que le indica al fabricante cómo debe fabricar, cómo va a funcionar determinada tecnología, pero en este caso también indica a los fabricantes, como también a los ingenieros y a todos los que hacemos uso del manejo de redes, cómo va a funcionar la conexión entre cualquier dispositivo, sea cual sea. En este caso ya no nos metemos con el fabricante, no estamos hablando sobre los protocolos que van a funcionar sin importar qué tipo de dispositivo estemos utilizando. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a tener una capa que permita la conectividad, por ejemplo, una capa física, sí o sí, un smartphone va a tener, una computadora va a tener una capa física, ya sea inalámbrica, cableada, etcétera. Va a tener una capa, para no hablar de capas todavía, si quieren, va a tener un control de acceso al medio. Un smartphone, una computadora, cualquier dispositivo que tenga acceso a una red, va a tener ese mecanismo de control de acceso al medio. Entonces va a existir una interoperabilidad entre cualquier marca que sea, pero ya desde el punto de vista de los protocolos. Facilita el desarrollo de protocolos. Estamos hablando del modelo OSI. Sirve como guía para el desarrollo de protocolos de red. Debido a su alta
a su alta, ¿cómo podemos llamarle? Caracterización que tiene el modelo OSI, que propone 7 capas. Esto permite el desarrollo de protocolos para capas específicas con funciones específicas. Entonces, ayuda bastante en lo que es el desarrollo, por ejemplo, protocolos de la capa 3, que tiene mucho que ver con el tema de direccionamiento, con el tema de enrutamiento, ni qué decir, protocolos de enrutamiento que se utilizan muchísimo. Protocolo de enrutamiento dinámico, más que todo porque el estático es manual. Entonces, cómo desarrollar protocolos que sean más óptimos para poder determinar, por ejemplo, la mejor ruta, la ruta más óptima o tal vez la ruta más corta. Entonces, esta independencia permite, o este modelo permite, gracias a su independencia de protocolo, la facilidad del desarrollo de nuevos protocolos en cada una de sus 7 capas. Ahora, pero sí dice dependencia jerárquica. Esto quiere decir de que una capa le brinda servicio a la otra capa, en ese sentido, no en el desarrollo de protocolos, sino en el sentido de que le presta servicio de una capa hacia la otra para el tema de interconectividad. Más adelante lo vamos a tener más claro lo que le estoy diciendo. Flexibilidad y adaptabilidad. Los diseñadores de redes tienen una flexibilidad de adaptar y personalizar el modelo según las necesidades de su entorno específico. Lo que les decían. Este modelo, si bien es cierto, propone las 7 capas, pero es muy flexible y adaptable de acuerdo a las necesidades, en el sentido de que no siempre se van a utilizar las 7 capas, sino que permite el funcionamiento de acuerdo a las necesidades que el administrador de red vaya a requerir. Por ejemplo, se puede funcionar con 2 o incluso con 3 capas, sin necesidad de que estén las 7 capas presentes, por ejemplo. Entonces, es bastante flexible y adaptable de acuerdo a las necesidades. Modelo conceptual. El modelo OSI es principalmente un modelo conceptual que proporciona una estructura lógica para comprender y analizar los sistemas de comunicación de datos. Muy parecido al anterior, en el sentido de que algunas capas son más conceptuales que aplicativas. Por ejemplo, la capa 5 y 6, que más adelante la vamos a ver en profundidad también, le vamos a dedicar una unidad para esto, es bastante conceptual, más conceptual que aplicativa, en el sentido de que ayuda a entender cómo hacer el tratamiento de información, etcétera, pero no es tan aplicativa, ni siquiera se utiliza siempre esas capas, por ejemplo. Facilita el aprendizaje y la resolución de problemas. Aquí lo que les comentaba, como el modelo OSI tiene un alto nivel de abstracción comparado con el TCP/IP, por ejemplo, facilita lo que es el análisis completo de lo que es el tratamiento de información, lo cual facilita el aprendizaje y la resolución de problemas, porque tiene claramente definidas sus 7 capas. Entonces, si surge algún problema o algún mecanismo de control, por ejemplo, que vayamos a utilizar o fortalecer, directamente podemos dirigirnos a la capa que nosotros querramos, sobre la que querramos estudiar. Por ejemplo, una pregunta bastante frecuente que yo hago cuando me toca de tribunal de grado para redes de datos, para redes y telecomunicaciones, perdón. Por ejemplo, una de las preguntas que generalmente hago es cuáles serían los mecanismos de seguridad que puede aplicar en su red a nivel de capa 3, por ejemplo. Si se dan cuenta, estoy preguntando directamente sobre la capa 3. O indíquenme algún mecanismo de seguridad que puede utilizar sobre la capa 1. En ese caso estoy hablando de la capa física. A nivel físico, ¿cómo puedo yo proteger mi red? Ahora, puede ser que a nivel físico no la proteja la red, sino que lo haga a nivel capa 3. A nivel capa 3 estoy hablando capa de red, estoy hablando de direccionamiento y estoy hablando de enrutamiento. Estoy hablando de direccionamiento lógico, estoy hablando de direcciones IP, por ejemplo, segmentación, la utilización de VPN, por ejemplo, otro tipo de mecanismos que se podrían realizar, ¿no? Y qué tipo de protocolo en enrutamiento podría utilizar. Entonces, se hacen preguntas bien específicas sobre capas específicas, sin importar las demás funciones o los demás protocolos que se pueden hacer. Entonces, ayuda a tener una mejor resolución de problemas. Eso que los ejemplos que les acabo de comentar es a nivel académico, ¿no? Obviamente a nivel profesional, a nivel laboral, lo mismo. Se puede pensar cuando se elabora un proyecto a nivel de qué capa, o sea, específicamente dependiendo de la función que vamos a aplicar, podemos aplicar, por ejemplo, mecanismos de seguridad, por ejemplo, ¿no?
o a nivel de qué capa vamos a hacer el control de otro tipo de control, flujo, errores, etcétera. Entonces se puede establecer de acuerdo a las funciones que cada una de estas tenga. Por ejemplo, la capa 2 tiene mecanismo de flujo y la capa de transporte resulta ser que también tiene. Solamente varía el contexto, enseguida lo vamos a ver. Entonces, esas son algunas de las características muy importantes que podemos mencionar sobre el modelo OSI, que propone 7 capas. Las 7 capas que ya les acabo de mencionar y se las estoy mostrando aquí en pantalla. Se los presento, le damos la bienvenida. El protocolo, es decir, el modelo OSI, se compone de 7 capas. Y estas son las 7 capas. La capa 1 es la capa física, y esto se lo tienen que memorizar. La capa 1 es la capa física, la capa 2 es la capa de enlace de datos, la capa 3 es la capa de red, de abajo para arriba se hace el conteo. La capa 4 es la capa de transporte, la capa 5 es la capa de sesión, la capa 6 es la capa de presentación y la capa 7 es la capa de aplicación. Aquí lo tenemos un poco más ejemplificado en este grafiquito. Cuando hablamos a nivel de capa física, bueno, estamos hablando de la parte física que va a componer una red, de la cual se va a componer una red. Por ejemplo, ¿qué tipo de estándares vamos a utilizar para el cableado estructurado? Hablamos de cableado, hablamos de conectores, hablamos de sistemas de transmisión, hablamos de velocidades. Entonces, todo lo que tiene que ver con la capa física está definido en la capa 1, en la cual se establecen algunos protocolos y estándares, pero a nivel físico que se pueden utilizar. ¿Qué dispositivo de interconexión vamos a utilizar? En el caso de capa física, el dispositivo que funciona a este nivel es el hub, que no tiene nada de lógico, sino es totalmente mecánico. Por ejemplo, el hub no maneja una tabla, no maneja direcciones sea lógicas, físicas, no le interesa. Simplemente recibe la información y hace un broadcast hacia todos los dispositivos. Broadcast significa difusión, ¿no? Entonces, este dispositivo agarra y hace un reenvío a todos los dispositivos y el dueño agarra la información y lo demás lo desecha. Entonces, es un dispositivo que funciona solamente a nivel de capa física. Ahora, vamos subiendo. Ahora hablamos de la capa 2, la capa de enlace de datos. Esta capa es muy importante porque hace una especie de transición entre lo que es la parte lógica de la red y lo que es la parte física. Para esto, esta capa de enlace de datos se divide en 2 subcapas. Cuando hablamos de capa de enlace de datos, tenemos que pensar que se compone en 2 subcapas. La primera es la subcapa de control de enlace lógico, o subcapa LLC por sus siglas en inglés, y la otra subcapa más baja, que tiene ya conexión directa con la capa física, es la capa MAC, la capa de control de acceso al medio, la cual ayuda a manejar toda esa transición de información entre los bits a la transformación a impulsos eléctricos, por ejemplo, a impulsos lumínicos, si es por fibra óptica, los ceros y unos los traduce y los introduce, ¿no?, en el medio de transmisión. Si es por radiofrecuencia, también se realiza su respectiva transformación. En el caso de la capa de enlace de datos, por ejemplo, hablamos de un dispositivo por excelencia de la capa 2, es el switch. El switch que maneja direccionamiento a nivel de capa física. Bueno, actualmente ya tenemos dispositivos que son híbridos, ¿no? Pero vamos a ir dividiendo bien las capas, entonces no los quiero confundir con más cosas que después ya les voy a ir explicando en su momento. Entonces, el dispositivo por excelencia de la capa 2 es el switch, que en este nivel, en esta capa, lo que se maneja son las direcciones físicas. Capa de enlace de datos maneja direccionamiento físico. La tercera capa, bueno, más adelante tengo diapositiva un poco más descriptiva. La tercera capa viene a ser la capa de red, una capa sumamente importante también. Bueno, en realidad todas tienen su nivel de importancia, ¿no? Pero en esta capa 3, nosotros lo que manejamos es 2 funciones principales. En realidad, algunos autores hablan de 4 funciones, pero vamos a hablar de 2 funciones principales en las cuales nos vamos a enfocar. Está la función de direccionamiento y la función de enrutamiento, aunque algunos autores también hablan de encapsulamiento y desencapsulamiento. Pero no, ese proceso en realidad abarca otras capas más. Propiamente dicho, de la capa 3,
La capa de red viene a ser las funciones principales, la de direccionamiento y enrutamiento. En este caso, en la capa 3 se manejan las direcciones lógicas. Se manejan las direcciones IP. En el caso de la capa 2 no es lógica, se manejan las direcciones MAC. Direcciones MAC, capa 2, direcciones lógicas, direcciones IP, capa 3. Ahí ven la independencia que tiene cada una de las capas, entonces ya van a ir entendiendo mejor todo lo que les dije anteriormente en la anterior diapositiva sobre las características principales. Vamos avanzando entonces. En este caso se ayuda gracias al direccionamiento, por ejemplo, a la segmentación lógica de una red. Podemos entender mejor, podemos aplicar lo que es el subnetting, que viene a ser la segmentación lógica de una red, por ejemplo. Eso en cuanto a direccionamiento. Se pueden hacer maravillas en cuanto a direccionamiento IP. En cuanto a enrutamiento, aquí en esta capa 3 se maneja también una parte muy importante, lo que es el enrutamiento, en la cual se maneja el enrutamiento estático, el enrutamiento dinámico. Dentro de lo que es el enrutamiento dinámico podemos manejar diversos protocolos que se puede tomar, se puede configurar para que el sistema de red tome la decisión por dónde enviar la información, por la ruta más óptima, la ruta más corta, la ruta con mejor ancho de banda. Entonces existe una serie de protocolos que lo vamos a ver en su momento, los cuales ayuda a definir cuál es el mejor camino que va a tomar el sistema de red. El dispositivo que funciona por excelencia en esta capa 3, ya que hemos ido mencionando los dispositivos, viene a ser el router. En el caso de la capa 3 es el router quien funciona, porque el router es un dispositivo, es una computadora que maneja tablas de enrutamiento, maneja los algoritmos de enrutamiento. Entonces el router es un dispositivo bastante completo que ayuda a interconectar redes. Entonces, recapitulando, capa 1, la capa física, manejamos los hubs. Capa 2, capa de enlace de datos, manejamos los switches. Y capa 3, manejamos los routers. El switch sirve para interconectar hosts. El switch sirve para interconectar computadoras. Una computadora con otra, entonces un smartphone con una computadora, tal vez dentro de una misma red. Entonces, el switch sirve para interconectar dispositivos, si quieren verlo así. En cambio, el router sirve para interconectar redes, para interconectar una red con otra red, una red con otra y con infinidad de redes. Un router ayuda a interconectar redes, un switch ayuda a interconectar dispositivos, al igual que el hub. Entonces, como ven, cada una de las capas tiene una independencia absoluta, incluso con dispositivos bien específicos que pueden funcionar en cada una de las capas. Si ya vamos más para arriba, tenemos la capa de transporte. Creo que me estoy adelantando, tenemos algunas diapositivas más específicas. Bueno, está la capa de transporte, enseguida vamos a pasar más rápido por acá porque está más explicado más adelante. Está la capa de transporte que funciona para ciertos controles, tanto de control de flujo como también de control de integridad, por ejemplo, a nivel de redes de área extendida puede funcionar. En cambio, Data Link, o sea, el capa de enlace de datos, es a nivel de redes de área local, dispositivos que están conectados directamente. En este caso no, son dispositivos que están dispersos geográficamente. La capa de sesión es la capa 5. Enseguida vamos a mencionar sus funciones principales. Luego viene la capa 6 con la capa de presentación y la capa 7 con la capa de aplicación, que viene a ser la capa superior, la cual es el conjunto de protocolos que el sistema de red presta a la aplicación del usuario. No es la aplicación en sí, pero sí son los protocolos que presta servicio a las aplicaciones del usuario. A ver, vamos a ir más en detalle porque aquí sí tenemos diapositivas que lo dicen de una manera más específica. ¿Qué dice? Vamos a recapitular entonces lo que hemos comentado hace rato. Capa física gestiona los procedimientos a nivel físico de la red, lo que habíamos comentado, ¿no? Define la conectividad entre los dispositivos de red, como se transmiten los bits a través de un medio de transmisión. Controla lo que es el medio de transmisión, como lo estaba comentando, puede ser a través de medio de transmisión guiado o medio de transmisión no guiado, ya saben qué es eso, ¿no? Cuando hablamos de guiado nos referimos, por ejemplo, a través de cable coaxial, a través de cable UTP, que es el más utilizado en cuanto son las redes de datos,
a través de fibra óptica, un medio guiado también, pero a diferencia de los otros, se guía a través de impulsos lumínicos, ¿no? O otro medio, otro medio de transmisión, en este caso no guiado, sería las redes inalámbricas. Maneja señales eléctricas, lumínicas o inalámbricas y se convierte en flujo de bit. Entonces esos impulsos, ya sea lumínico, ya sea de radiofrecuencia, ya sea electromagnético, esos pequeños impulsos son traducidos a 0 y 1. Maneja codificación de señales, lo vamos a ver más en detalle en su momento. Describe las interfaces, la capa física, describe las interfaces eléctricas, las ópticas o inalámbricas, mecánicas y funcional al medio físico. O sea, por ejemplo, los tipos de conectores que se van a utilizar. A eso se refiere con las interfaces, ¿no? El tema de las fibras ópticas se manejan bastantes tipos de conectores. En el tema del cableado, de las redes cableadas por UTP, por ejemplo, también se manejan diversas categorías, entonces se describe todo ese, es grande la verdad este mundo de la parte de la capa física, pero es importante que lo manejemos todo. Posteriormente, la capa 2 es la capa de enlace de datos, que como les dije, siempre tienen que pensar de que esta se compone de dos subcapas, ¿no? La subcapa de control de enlace lógico, que aquí está, ¿no? Y la subcapa de control de acceso al medio. Entonces, entre sus funciones principales que podemos mencionar en pocas palabras, de esta capa de enlace de datos está, una de las funciones principales está la de control de acceso al medio. Esta es la capa que permite de que toda la parte lógica que se ha generado en las capas superiores pueda ser introducida esa información al cable. Lo digo así para lo más coloquial posible para que lo entiendan. Toda esa información generada de 0 y 1, esos bits sean transformados a impulsos lumínicos. Y esa transición, esa introducción de información, ese acceso al medio de transmisión, se conoce como control de acceso al medio y la realiza esta capa, la capa 2, la capa de enlace de datos. En el caso de la capa de enlace de datos se maneja lo que se conoce como direccionamiento físico. Cada dispositivo, todo dispositivo que tenga una tarjeta de red, de hecho la tarjeta de red en sí, cuenta con un direccionamiento físico, con una serie de numeración hexadecimal que viene grabada en la tarjeta. Físicamente viene grabada de fábrica, viene a nivel lógico también podemos entrar y ver cuál es la dirección física de ese dispositivo que estamos utilizando. O sea que cada dispositivo tiene una numeración única a nivel mundial, ya sea la tarjeta de red inalámbrica que contiene, por ejemplo, los smartphones, ya sea la tarjeta de red cableada que contenga la computadora portátil, por ejemplo. Entonces, todo dispositivo, toda tarjeta de red que va a permitir el control de acceso a la red, valga la redundancia, cuenta con una numeración que sirve como una identificación, es su ID, su identificador físico de un dispositivo dentro de una red. Otra de las funciones principales que podemos mencionar de la capa de enlace de datos está la de detección de errores. Una es de control de acceso al medio y la otra es de detección de errores a nivel de redes, a nivel de dispositivos que están directamente conectados a través de un medio intermediario de conexión, por ejemplo, un switch, lo que comentábamos, ¿no? Entonces, esta capa permite aplicar algunos mecanismos que ayudan a hacer un control de integridad de la recepción de los datos. Puede determinar si existe o no existe un error y a través de esta detección de errores, con algunos algoritmos que más adelante lo vamos a ver, puede determinar si hay o no hay un error y pedir la retransmisión de la información, por ejemplo. O, dependiendo del tipo de control de errores que estemos utilizando, que hayamos configurado, podemos hacer que pida la retransmisión o si no, podemos hacer de que el mismo receptor verifique si hay error primeramente, dónde está el error y que lo arregle el error sin necesidad de pedir retransmisión. Existen algoritmos interesantes que ayudan a hacer eso. Y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de la capa de enlace de datos en la unidad correspondiente. Otra de las funciones principales de la capa de enlace de datos viene a ser la capa de control de flujo. Es necesario porque los sistemas es probable de que el transmisor sea
por ejemplo, tenga mayor capacidad de procesamiento que un receptor. Entonces el transmisor va a hacer un envío masivo de información y el receptor no va a tener la capacidad de poder digerir, para que más o menos lo entiendan, ¿no? De digerir toda esa cantidad de información que le va a ir llegando. O sea, informáticamente hablando, no va a tener la capacidad de procesar toda esa información. Entonces se va a saturar el sistema de red y va a llegar el momento en que colapsa. Entonces, el control de flujo que aplica en la capa de enlace de datos es muy importante para que el sistema de red no colapse. Colapsa y significa de que la red va a dejar de funcionar, dicho en pocas palabras. Entonces, es importante un control de flujo para que exista un acuerdo entre lo que es la transmisión y la recepción, un nivel de flujo que puedan ambos aceptar. Conectividad entre dispositivos de una misma red. Esto es importante. La capa de enlace de datos funciona a nivel de conectividad entre dispositivos dentro de una misma red, por ejemplo, a nivel de una red de área local, por ejemplo. Este punto es importante, tómenlo en cuenta, quédenselo mientras tanto, porque cuando hablemos de la capa de transporte, vamos a ver algunas características parecidas, pero la diferencia va a estar en esto, de que no, en que del entorno al cual va a abarcar la capa de enlace de datos. En este caso estamos hablando dentro de una misma red, ese es su alcance. Cuando hablamos de capa de enlace de datos, a ver, para contextualizar un poco, la PDU se llama unidad de datos de protocolo. Cada una de las capas tiene una PDU. Es como una medida, digamos. La capa física, por ejemplo, su PDU es bits, ceros y unos, no tiene más. Sin embargo, en la capa de enlace de datos se maneja una unidad de datos de protocolo, PDU se llama, que se llama tramas. Entonces, en la capa de enlace de datos se manejan tramas. En la física son bits, en la capa de enlace de datos se manejan tramas. Una trama viene a ser un conjunto de bits que cada uno de estos indican, por ejemplo, dónde empieza una trama, dónde finaliza la trama, qué tamaño va a tener esa trama. Van a estar ahí contenidos los bits que corresponden a los datos. En la cola va a estar, por ejemplo, los bits que corresponden al control de errores, por ejemplo. Entonces, es como una cápsula que va a contener un conjunto de bits y cada uno de estos ceros y unos van a ser traducidos gracias a los protocolos. El receptor va a recibir esta cápsula y gracias a los protocolos va a desmenuzar y decir, bueno, estos bits sirven para esto, estos bits son los datos. Entonces, ya va a haber un tratamiento bien específico de todo ese conjunto de bits. Estos bits de la cola corresponden al mecanismo de integridad. Voy a hacer una comparativa entre lo que me ha llegado y lo que tal vez esperaba a través de un artilugio matemático, por ejemplo, ¿no? Una comparativa lógica, porque aquí se maneja todo 0 y 1, obviamente. Entonces, las tramas sirven para eso. Viene a ser como una cápsula de información que viene desde las capas superiores. O puede ser que esté recepcionando, depende si es transmisor, viene de la capa superior al inferior. Si es un receptor, el receptor también tiene 7 capas, pero empieza de abajo hacia arriba y empieza a desmenuzar toda la información. Ese proceso se conoce como encapsulamiento, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí se maneja lo que se conoce como trama. Abajo, bit, acá son las tramas. Porque también la capa de red maneja sus PDU. En el caso de la capa de red, por ejemplo, la PDU ya no es trama. Aquí se manejan paquetes, la cual contiene también, son conjuntos de bits, una especie de encapsulamiento, pero propiamente para la capa de red, que contiene, por ejemplo, la IP, porque aquí ya se manejan direcciones lógicas. Cuando hablo de direcciones lógicas me refiero a direcciones IP. Entonces, el paquete, a diferencia de las tramas de la capa 2, aquí se manejan los paquetes. Contiene, por ejemplo, la IP de origen, la IP de destino, o sea, la dirección de origen, si quieren decirlo de otra manera, la dirección IP de destino, y también contiene los datos que provienen del usuario, ya sea que lo ha generado en el receptor o ya sea que en el transmisor, perdón, o que lo esté recibiendo del receptor. Igual, va a abrir ese paquete y se va a encontrar con ambas cosas. Entre las funciones principales, lo que les comentaba, de esta capa de red está lo que es el direccionamiento y lo que es el enrutamiento.
aunque algunos autores también le agregan lo que es el encapsulamiento y el desencapsulamiento, pero a mí lo que me interesa es que se aprendan estas dos funciones principales, porque el encapsulamiento y desencapsulamiento, como les comenté, abarca varias capas, no es algo muy propio de acá. Entonces no vamos a centrar acá para no confundirnos. Direccionamiento y enrutamiento. De hecho, cuando entremos a la unidad 5, cuando hablemos de la capa de red, vamos a hablar de direccionamiento en la primera parte y vamos a hablar en la segunda parte de enrutamiento, que ya están listas las diapositivas para ser proyectadas. En la capa de red podemos hablar de transferencia de datos entre redes diferentes. A diferencia de, voy a hablar una diapositiva, a diferencia de la capa de enlace de datos, es una red que es decir, funciona en una red. Funciona en dispositivos que están conectados en una misma red. Dentro de una misma red, los dispositivos, ahí funciona la capa de enlace de datos. Sin embargo, la capa de red funciona a nivel de interconectar una red con otra red. La capa 2 es un dispositivo con otro dispositivo, tal como funciona el switch. La capa de red es una red con otra red. Es por eso que la capa de red y sus funciones principales, incluidos los dispositivos como son los routers, por ejemplo, son muy utilizados en conexiones de Internet. De hecho, la Internet es una maraña de router, ¿no? Y el router es el dispositivo por excelencia de la capa 3. Obviamente, router, servidores y otros ingredientes más que podemos ponerle a la Internet, ¿no? Entonces, la capa de red sirve para interconectar redes. La capa de enlace de datos trabaja a nivel de dispositivos dentro de una misma red. Bien, vamos subiendo la capa de transporte. Aquí también se habla de transferencia confiable de datos. ¿Por qué digo también? Porque transferencia confiable de datos se menciona en la capa 2, pero aquí tiene otro contexto, lo que les decía, ¿no? A ver, veamos las funciones principales y luego las comentamos. Transferencia de datos confiable, fragmenta la información en partes individuales más pequeñas llamadas segmentos. Acá es paquete, acá es tramas, pero acá se crean segmentos. ¿A qué se refiere con los segmentos? Cuando nosotros enviamos un archivo a una red, lo pasamos a la red, ¿sabían ustedes que el archivo no viaja íntegramente? Por ejemplo, una foto de 3 megapíxeles, por ejemplo. Una foto pequeñita de 3 megapíxeles, lo introducimos a la red. Pues el tratamiento que hace la red a este archivo no es que los 3 megas van a ir juntos. Resulta ser que esos 3 megas de ese archivo, la red, el tratamiento que le hace es segmentarlo. Lo divide en pequeños segmentos. Así como el archivo de la foto que estamos mandando de 3 megas, puede ser que al mismo tiempo mandemos un MP3, al mismo tiempo mandemos un PDF y al mismo tiempo mandemos, o sea, varias cosas, porque la red funciona en simultáneo y procesa un montón de diversos tipos de información al mismo tiempo. Pero ¿cómo funciona entonces esto? Cada uno de esos archivos son divididos en pequeños segmentos, o sea, lo fragmenta, para que más o menos vayan entendiendo. Los segmenta en pequeñas partes individuales, le pone obviamente su etiqueta, le pone su numeración a cada uno de los fragmentos, porque luego tienen que ser reensamblados. En el receptor se reensambla, pero acá en el transmisor se crean esas pequeñas partes individuales llamadas segmentos. Entonces a la red se introduce cada uno de estos segmentos, o sea, la información no viaja completa como la hemos enviado, se crean pequeños fragmentos. Se pone su encabezado y un montón de situaciones que más adelante lo vamos a ver más en detalle. Entonces, de esa manera se realiza un control más eficaz respecto a lo que es el control de flujo. E incluso puede ser que algún segmento viaje por un camino A y el otro segmento viaje por un camino B. Es posible también, dependiendo de cómo se esté comportando la red en ese momento. Y luego el receptor recibe todos estos segmentos y los vuelve a ensamblar. Así es como funciona. Entonces, ¿dónde se segmenta la información de cada uno de los archivos? Como le dije, el PDF se segmenta, el MP3 se segmenta, la foto, todo tiene su respectivo segmento. Y el receptor va a ir recibiendo cada uno de estos y lo va a ir ensamblando. Pero ¿qué sucede? También uno de los mecanismos que nos ayuda a establecer esto son mecanismos de seguridad. Por ejemplo, yo puedo bloquear algún puerto, que de hecho en la capa de transporte se maneja lo que se conoce puertos. Puedo bloquear algún puerto, lo cual ese puerto le va a cerrar la puerta
para que determinado tipo de archivo no ingrese o algún tipo de conectividad no ingrese a la red. Entonces, cierro el puerto de algún tipo de conectividad y ese segmento o ese conjunto de segmentos que venía de algo específico, se le cierra la puerta y no va a ingresar en el receptor. De acuerdo, por ejemplo, a las reglas de seguridad de una empresa, por ejemplo, de una institución, algunos establecen por normativa de que todo tipo de conexión que provenga, por ejemplo, de redes sociales, todos esos segmentos que provienen de allá, se cierra la puerta y no ingresa. Entonces, ayuda a que el administrador de red pueda realizar un mejor control respecto de lo que es el control de flujo dentro de su red. Entonces, esa es una de las características importantes que tiene. La capa de transporte controla la segmentación y reensamblaje de los datos, bueno, lo que les estaba comentando hace rato, y es responsable también del control de flujo y control de errores. Y aquí lo que les decía, control de flujo y control de errores. Pero ¿qué sucede? Resulta que la capa de enlace también hablamos de control de flujo y control de errores, ¿no? Y ahí surge la pregunta, ya comentamos, ¿no? La capa de enlace de datos, ¿en qué nivel funciona? La de red, ¿en qué nivel funciona? La capa de transporte, ya hablamos de en qué nivel funciona. Entonces yo les hago la pregunta. Control de flujo en la capa 2 y la capa 4. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué pueden decirme? A ver, los escucho mientras tomo un poco de agua. ¿Cuál sería la diferencia? Control de flujo en la capa 2 y en la capa 4. O sea, no tiene sentido que sea lo mismo. De hecho, no es lo mismo. En ese contexto, y de acuerdo a lo explicado, ¿cuál sería la diferencia entonces entre lo que es el control de flujo en la capa 2 y en la capa 4? ¿Qué podrían decirme? Alguien me prendió resfrío en el aula, por si acaso. Estoy resfriadísimo. A ver, veamos. Control de flujo en la capa 2 y la 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, justamente lo que les comentaba, pues, ¿no? La diferencia viene a ser el contexto o el entorno mismo en la cual trabaja cada una de las capas. ¿Qué dice acá? Lo he llenado de texto para que se les quede en la diapositiva y lo lean posteriormente, pero vamos a darle lectura. La principal diferencia radica en el nivel, en el nivel de la red en el que operan. ¿En qué nivel operan cada una de estas? En un entorno diferente, lo que comentamos, ¿no? Control de flujo en la capa 2 se enfoca en la comunicación entre nodos directamente conectados en la red local. O sea, estamos hablando de dispositivos de una red de área local, por ejemplo, que estos nodos están en un mismo entorno, no están remotamente conectados. Entonces, la capa de enlace de datos funciona a ese nivel. Por lo tanto, el control de flujo lo establece a ese nivel. Mientras que el control de flujo de la capa 4 se ocupa de la comunicación entre aplicaciones y dispositivos finales, independientemente de su ubicación en la red. Es decir, pueden estar remotamente conectados de un país a otro, por ejemplo. Entonces, la capa de enlace de datos ahí ya no entraría en función. Ya el que hace el control de flujo es la capa de transporte, por ejemplo, en Internet. Entonces, hace un control de flujo, pero ya a nivel de dispositivos que están remotamente conectados. Esa es la diferencia entre lo que es el control de flujo a nivel de capa de enlace de datos y a nivel de capa de transporte. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre control de errores de la capa 2 y la capa 4? O sea, también tiene control de errores la capa de enlace de datos, también tiene control de errores la capa de transporte. ¿Qué podríamos decir? Ya les expliqué lo del control de flujo. ¿Qué podríamos decir respecto al control de errores que ambos tienen? ¿Cuál sería la respuesta? Se bloquea esto, no puedo ir al Google Meet. Entonces, bueno, vamos a avanzar nomás. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, el contexto viene a ser el mismo, ¿no? Lo mismo, la diferencia está en el nivel en el que operan y el alcance de su acción. Y la capa 2 se ocupa de errores a nivel de tramas, o sea, en una red de área local, ya dijimos que es trama, su PD1, ¿verdad?
y sus mecanismos de corrección de errores se aplican a tramas individuales, a las tramas, o sea, a nivel de dispositivos que están conectados en una misma red. En cambio, la capa 4 se ocupa de errores en la transmisión de datos entre aplicaciones en dispositivos finales en la red. O sea, pueden ser dispositivos lo mismo, ¿no? En un entorno remoto, por ejemplo, en Internet. Sus mecanismos de correcciones de errores se aplican a segmentos o paquetes de datos mucho más grandes. Entonces, el uno opera sobre las tramas y el otro opera sobre los segmentos mismos, que estos funcionan a nivel de dispositivos que pueden estar remotamente conectados. ¿Pueden estar en una red local? Sí, también, ¿no? Pero es tratado como si fueran dispositivos remotamente conectados. A eso es que se refiere. Y entonces esa viene a ser la diferencia, porque anteriormente me preguntaban, pero ingeniero, ¿por qué hay control de errores y control de flujo en la capa de enlace de datos y en la capa de transporte? Bueno, ahí está la respuesta, por si es que ya tenían esa duda. Bueno, la capa de sesión. Entre las funciones principales que podemos mencionar de la capa de sesión, lo siguiente: es la responsable de la apertura y cierre de una comunicación entre dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre se conoce como una sesión. ¿Cuándo abrimos una sesión? Por ejemplo, cuando establecemos una conexión a una base de datos, se establece una sesión, ¿verdad? Cuando una red se conecta a una base de datos, cuando un sistema se conecta a una base de datos, cuando entramos, por ejemplo, a una página para realizar pago, digamos, desde Internet, se establece una sesión, ¿no? Con el usuario final, a manera de darle como una especie de túnel, ¿no? Un canal directo y seguro. En ese sentido, se establece una sesión como un túnel, ¿no? Garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando. Establece puntos de control de transmisión. Posteriormente, cerrará sin demora la sesión para evitar el desperdicio de los recursos. Entonces, a eso se refiere la capa de sesión. La capa de presentación, entre las funciones principales, son tres, ¿no? Encriptación, compresión, no comprensión de comprender, no. Compresión de comprimir, a eso se refiere. Entonces está encriptación, compresión y traducción de los datos o formateo común. En algunos libros así lo coloca. Eso lo podemos ver aquí en el grafiquito que les estoy mostrando, ¿no? Encryptation, compression, translation. Prepara los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. Es decir, para que la capa de aplicación sepa de qué tipo de datos se trata. No es lo mismo unos bits que tienen que ver con audio que los bits que tienen que ver con imagen, por ejemplo. Entonces, la red le indica a los protocolos superiores de qué tipo de información se trata esos bits que está subiéndole a la capa superior, porque recuerden que cada una de las capas le brinda servicio a la capa superior. Entonces, esta le dice, este tipo de datos te estoy mandando. Entonces, hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones, para que entiendan de qué tipo de datos es. Es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de los datos. Aquí está lo que estábamos hablando, ¿no? Estas son sus tres funciones principales de esta capa, y en la unidad 6 lo vamos a ver más a fondo, más en detalle. Se encarga de la traducción y representación de los datos para que las aplicaciones puedan entenderse mutuamente. Básicamente lo que les acabo de explicar. Finalmente tenemos la capa 7 del modelo OSI, la cual no es la aplicación, lo recalco, la capa 7, o sea, la capa de aplicación, no es la aplicación del usuario, no es, sino que lleva su nombre así porque son los servicios que la red de datos, o sea, los protocolos, por ejemplo, que la red de datos le brinda a la aplicación del usuario. Es la capa que tiene una relación directamente con la aplicación del usuario, pero no es la aplicación. ¿Qué dice aquí? Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones, lo que les comentaba, pero recalco, lo vuelvo a recalcar porque mucha gente no lo entiende. No es la aplicación, no. Se debe aclarar que las aplicaciones del usuario no son parte de la capa de aplicación, no son. Es otra cosa, lleva un mismo nombre, pero no es lo mismo.
Las aplicaciones de software como navegadores web y el cliente de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicación. El navegador web es una aplicación. El navegador web es una aplicación. Perdón, algún cliente de correo electrónico, como por ejemplo el mail, que funciona en los celulares, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, el otro, el Thunderbird, por ejemplo, que es de Mozilla, se utiliza en computadora. Es una aplicación que hace uso de los protocolos de la red para acceder a los correos electrónicos. Por ejemplo, el navegador web, este más conocido, ¿no? El navegador web, ¿qué sería un navegador web? Por ejemplo, está el Firefox, está el Google Chrome, está el Edge y demás, ¿no? Estas aplicaciones lo que hacen es acceder al Internet, a la www, a todos esos servicios, a través de los protocolos de red que brinda la capa de aplicación. Pero esta aplicación sin esos protocolos no podría acceder a la red. Puede ser a la Internet o puede ser a una intranet, ¿no? Que son los servicios web a nivel local, que puede funcionar un sistema a nivel local dentro de una organización, etcétera. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la transferencia de datos, podríamos utilizar el Filazilla, por ejemplo. Yo bastante he utilizado el Filazilla para poder gestionar los servidores los servidores web, que yo he utilizado bastante. Con el Filazilla yo puedo acceder remotamente al servidor, organizar los archivos, una página web la puedo actualizar, una aplicación web la puedo actualizar. Bueno, existen otras más modernas ahora, ¿no? Pero le hablo de algo más entendible, seguramente lo deben conocer. Pero el Filazilla en sí, ¿cómo hace esos cambios? ¿Directamente es un acceso? No. Lo hace a través de protocolos de la red. Por ejemplo, el protocolo FTP es el protocolo por excelencia que funciona para la administración de archivos. FTP, Files Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, de hecho se llama. Entonces, Filazilla accede a ese servidor para que yo haga actualizaciones de los archivos en servidor a través del protocolo FTP, que sirve para transferencia de archivos. Entonces, una cosa es la aplicación y otra cosa son los protocolos que la red brinda a esa aplicación para que pueda acceder a los servicios, ya sea servicio de administración de archivos, ya sea un servicio de correo electrónico, ya sea servicio de servidores web, una serie de servicios que pueden existir. No necesariamente todos de tecnología web, servicios que también funcionan a nivel de sistemas, ¿cómo podemos llamarle? De sistemas privados, que puede ser que funcione incluso a través de la internet, pero no todo es la web, lo que quiero decir. También pueden hacer uso de protocolos de la capa de aplicación. Entonces, vuelvo a decir, la capa de aplicación no es la aplicación del usuario, sino que es un conjunto de protocolos que le brinda a la aplicación del usuario para que este usuario pueda acceder a la red. Así he dicho en pocas palabras. Entonces, ¿qué más dicen? La capa de aplicación es responsable de los protocolos y manipulación de los datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Bueno, lo que venimos comentando viene a ser eso, ¿no? Ya hemos visto las 7 capas del modelo OSI, ya hemos visto bien demarcadas las funciones de cada una, desde lo que es la parte física, los conectores, los mecanismos de control de acceso al medio, están los mecanismos de control de errores, está el direccionamiento, está el enrutamiento, está los puertos TCP, es decir, los puertos de la capa de transporte, está lo que es el establecimiento de una sesión, está el formateo de datos comunes a través de la capa de presentación y están los protocolos a la aplicación a través de la capa de aplicación. 7 capas hemos descrito en pocas palabras, que a través de el desarrollo de la materia vamos a ir analizando más a fondo cada una de estas 7 capas. Entonces, ya que hemos visto las 7 capas, yo les pregunto a ustedes, ¿con al menos cuántas capas del modelo OSI ya puede funcionar una red de computadoras? No siempre, les doy el primer dato, no siempre, y ya se lo había comentado, ¿no? No siempre se utilizan las 7 capas, no siempre. Una red puede
puede prescindir de algunas capas de estas. Pero la pregunta es, ¿con al menos cuántas capas ya puede existir una red? ¿Qué dicen? A ver, analicemos. Con al menos cuántas capas de estas 7 que les he presentado ya puede existir una red de datos. ¿Qué dicen? A ver, los escucho. Participemos. Ya puede hacer. A ver, voy a llamar al azar entonces. Brian Ramos, ¿se encuentra? Maddox, si no me contesta al que voy llamando, le pone falta, ¿ya? Y no lo nombra para la lista. Ya, no hay Brian. Vamos más para abajo al azar. Selene Velázquez, ¿se encuentra? Ya, está ausente. Jason Choque, ¿se encuentra? Ya. Maddox, ¿está con la lista de asistencia? Maddox, hola, hola. Selene Velázquez. ¿Con al menos cuántas capas podría llegar a funcionar una red de datos? Oh, qué pena que no sean participativos. Vamos a... Al menos una capa. ¿Qué dice Esteban? Con al menos una capa. ¿Con cuál capa usted piensa que podría funcionar una red? Puede ser 2 capas, capa física. Yo calcularía 3. Dice aquí el compañero, con una capa ya funciona una red, con la capa física. No vamos a quedar con esa respuesta, la vamos a responder. Hay otro compañero que está diciendo con 3 capas. ¿Con cuáles capas serían? Con las 3 de abajo, física, enlace, datos. Con las 3 de abajo, mínimamente. ¿Ya? ¿Qué dice Josías Saucedo? Bueno, chingue, si se refiere, o sea, a una red que no sea muy funcional, sería capa 1 y capa 2. Pero ya si se requiere para el mundo real, digamos, para la oficina o el internet, 3 capas sería la 1, la 2 y la 3. Exactamente. Josías acaba de dar una buena respuesta. Si decimos que solo con la capa 1, con la capa física, una red no puede existir porque no cuenta con los controles necesarios o los protocolos necesarios para que una red pueda realizar el flujo correcto de información, para compartir recursos, para compartir información. No se podría. Con solo la capa física, no se podría. Solo la capa física vendría a ser como un enchufe de corriente, ¿no? No existe ningún otro tipo de control. Si decimos con las 3 primeras capas, sí, una red ya funciona, pero no es con lo mínimo. En realidad, con menos de eso sí se puede funcionar. Como decía Saucedo, puede ya existir una red con al menos 2 capas, con la capa física y con la capa de la... Obviamente, dependiendo del servicio que vayamos a utilizar. Muy buena su respuesta. Pero, por ejemplo, entonces, capa física y capa de enlace de datos, ¿qué podríamos hacer con esas 2 capas? Por ejemplo, podríamos compartir recursos, ¿no? Podemos poner una impresora y la impresora no va a necesitar de un direccionamiento IP como tal, a nivel local. Entonces, ya puede existir una red, puede hacer el envío o compartir recursos sin necesidad de servicios de capa de arriba. Simplemente con los servicios de la capa física, o sea, la conectividad, y con los servicios de la capa de enlace de datos, que son el control de flujo, control de errores, control de acceso al medio y direccionamiento físico. Con todos esos servicios ya puede llegar a existir una red de datos. Entonces, la respuesta correcta es con al menos 2 capas. Esto va para ustedes, otro trabajo práctico. Explique el modelo OSI y el siguiente punto,
Realice un resumen de las 7 capas del modelo OSI. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya, creo que nuestro coordinador no se encuentra en clase. ¿Está, amados? Bueno, lo ponemos en la mira también al coordinador. Bien, la última parte de esta unidad es la parte de encapsulamiento y desencapsulamiento, en la cual vamos a ver cómo hace ese tratamiento de información el sistema de red, tomando en cuenta el modelo OSI. Recuerden que existe el modelo OSI, pero también existe otros modelos, ¿no? Como por ejemplo el modelo TCP/IP que propone 4 o 5 capas, dependiendo del autor. Enseguida lo vamos a ver eso. Pero lo que quiero comentarles es que existe otro modelo. El modelo OSI no es el único. No es el único modelo que existe, pero por cuestiones académicas y de estudios, es el modelo que estamos tomando como referencia para el estudio de la materia de redes 1. Entonces, volviendo al tema. Se genera la información en el usuario, y esa información, ¿cómo es tratada? A través de su viaje en las 7 capas y hasta que llega al medio de transmisión. ¿Qué sucede con la información en todo ese trayecto? Desde lo que es la generación de la información, lo que es la segmentación. Recuerden que dijimos, ¿no? Se segmenta en pequeñas unidades ese archivo, o sea, no viaja todo junto. Y cómo hace su control de acceso al medio, cómo se convierte en ceros y uno e ingresa, cómo se convierte en impulsos electromagnéticos. Todo ese proceso se conoce como encapsulamiento. Llega al receptor y sucede el paso opuesto de ese encapsulamiento. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Nos dará tiempo? ¿Qué hora es? A ver, voy a ver. Para ver esta última parte. Son las 9. Vamos a darle. 15 minutos más tenemos. Bien, encapsulamiento y desencapsulamiento. Vamos a ver entonces esta última parte. Aquí está, encapsulamiento. Entonces, como podría entenderse, puede ser cualquier otra cosa, pero cuando hablamos de redes de datos, estamos hablando de ese tratamiento de información que sucede con la información a través de su paso por las 7 capas. Es un método, ¿qué dice acá la teoría? Es un método de diseño modular de protocolos de comunicación en la cual las funciones lógicas de una red son abstraídas, ocultando información a las capas de nivel superior. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las capas va a tomar la información que le corresponde y no va a lecturar otra información de otra capa. O sea, cada capa entiende la información de su misma capa de donde viene. A eso se refiere. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor. Proceso que agrega información adicional al encabezado del protocolo de los datos antes de la transmisión. Entonces, conforme la información o los datos generados por el usuario va viajando a través de las capas, cada una de las capas le va agregando un encabezado. O sea, un conjunto de información. Cada capa le agrega un conjunto de información. Le agrega su información en la segmentación. Le agrega su información en los paquetes. Pasa más abajo y le agrega su información en las tramas. Y así sucesivamente. Cada capa le agrega un encabezado a esa información. Entonces, los datos no viajan solos. Cuando es introducido al medio de transmisión, los datos cuentan, además de los bits de datos, cuentan con un conjunto de bits que vienen a ser los encabezados de las diversas capas. A eso que se refiere. Y cuando es recepcionada la información, cada capa agarra los datos de su misma capa donde fue generado. Es fundamental en las redes de datos y se refiere a la forma en que se estructuran y organizan los datos a medida que viajan a través de la red. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los 5 pasos para el encapsulamiento. Tienen que recordárselo. El primer paso es crear los datos, donde se generan los datos y se introducen a la red. Crear los datos. Empaquetar los datos para ser transmitidos de extremo a extremo. Entonces hay un flujo de información, se empaquetan los datos, se agregan los encabezados de presentación, si es que se está utilizando la capa, obviamente. Si va a existir una sesión, se agrega un encabezado de sesión también, entonces hay un flujo de datos. Si es que se utilizan estas capas, posiblemente no se esté utilizando, pero si es así, cada una de las capas va agregando su respectivo encabezado. La capa de transporte crea sus pequeños segmentos y le agrega también su encabezado a cada uno de los segmentos. Entonces ya los datos están segmentados con su respectivo encabezado a nivel de capa de transporte. Posteriormente, en el paso 3, dice agrega la dirección IP al encabezado acá.
En la capa 3, a cada uno de estos segmentos pasa a la capa 3 y ya no es un segmento, ya es un paquete. Entonces ese paquete se convierte en paquete, de segmento a paquete, porque en la capa 3 se le agrega un encabezado de la capa de red. O sea, si lo desmenuzamos un poco más, estaríamos hablando de la dirección lógica de origen y la dirección lógica de destino, o sea, la dirección IP de origen y la IP de destino. Posteriormente, dice en el paso 4, en el 3 se le agrega el encabezado IP. En el 4, agregar el encabezado de la información final a la capa de enlace de datos. Entonces, el cuarto paso viene a ser en la capa de enlace de datos, en la cual eso que viene de arriba pasa a la capa 2, se mantiene tal cual, es esto de acá, se mantiene tal cual, pero la capa de enlace de datos le agrega más bits, le agrega más información, le agrega un encabezado, y ahora esto se llama trama, le agrega un encabezado y le agrega una cola. La parte central es lo que viene de arriba, ¿no? O sea, viene en esta dirección de aplicación, se generó la información, se agregan todos los encabezados, va bajando, se le agregan los encabezados de red, todo eso. Llega a la capa 2, toda esa información se mantiene. La capa de arriba le pasa a la de abajo. Los segmentos de arriba pasan cada segmento a la capa de abajo y así sucesivamente. Y ese segmento de arriba se convierte en paquete. Y ese paquete de arriba pasa a la capa de abajo y se convierte en trama. A eso se refiere. Entonces se le agrega un encabezado donde, por ejemplo, especifica el tamaño de la trama, especifica qué tipo de información va a viajar acá, una serie de información que en su momento lo vamos a analizar más a fondo. En la parte central, la trama tiene los datos que vienen de la capa superior, incluido la información útil, o sea, la información necesaria, además de los encabezados que vienen de arriba. Y la adición a lo que se conoce como la cola de la trama. En la cola, por ejemplo, están los bits que corresponden al control de errores, para hacer el control de integridad, por ejemplo, y otras cositas más que ya lo vamos a ver más. Entonces se crea una trama con toda la información necesaria y esto es introducido a la capa física. Esto se transforma en ceros y unos. Acá ya la capa física no le da igual que sea el número de segmentos, que será datos. No, aquí solamente es ceros y unos, porque la función de la capa física es convertir esos ceros y unos en impulsos lumínicos, en impulsos electromagnéticos, en impulsos de radiofrecuencia, dependiendo del medio de transmisión, y el medio de transmisión envía esos impulsos dependiendo de 0 y 1. Entre 0 y 3 voltios, por ejemplo, se puede traducir como un 0, más adelante lo vamos a ver, de 3 o 2.5 a 5 voltios, ya se traduce como un 1, por ejemplo. Entonces, dependiendo del mecanismo de traducción de 0 y 1, se hace esa conversión. Bueno, pero eso es otra historia, la vamos a ver en su momento. Es más o menos para que vayan contextualizando. Entonces, esos 0 y 1 se transforman en esos impulsos y es enviado a través del medio de transmisión. Estos son los 5 pasos. Tienen que aprendérselos los 5 pasos del encapsulamiento. Crear los datos, empaquetar los datos para ser transmitidos extremo a extremo, agregar la dirección IP al encabezado, o sea, esto ya va en la capa 3. Cuarto, agregar el encabezado y la información final a la capa de enlace de datos, y finalmente realiza la conversión de bit para su transmisión. Convierte esos bits en impulsos correspondientes al medio de transmisión y se hace el envío de información. Eso es el encapsulamiento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Es sencillo, ¿no? Luego sucede, el encapsulamiento fue en la parte del transmisor, pero cuando se envía la información hay una parte que se llama el receptor. ¿Qué sucede con el receptor? Con el receptor sucede un proceso inverso que se llama desencapsulamiento. Llega la información, estos 0 y 1 al receptor, y cada una de las capas empieza a sacar la información que le corresponde. La capa física recibe todos esos 0 y 1. La capa de enlace de datos agarra eso y va a decir, esto es una trama, ¿ok? Y hace una interpretación de los primeros bits y va a decir, de este bit a este bit corresponden los datos. Aquí en los primeros bits le va a indicar cuál es el tamaño de la trama, dónde termina y dónde empieza otra trama, porque son tramas consecutivas que se van a ir enviando. Estos primeros bits le va a decir cuál es la parte central de la trama. Entonces, la capa de enlace de datos solamente va a lecturar a la capa de enlace de datos. No va a mirar nada de la capa 3 de origen. Solamente va a mirar toda la información de la capa 2 de origen.
Va a mirar la capa física y todo eso. Perdón, va a mirar la dirección física, quise decir, ¿no? Y se lo envía a la capa 3. Y le dice, toma, esta información es para vos. Y la capa 3 va a mirar solamente la información que se generó en la capa 3 del transmisor. O sea, cada una de las capas mira solamente a su equivalente del transmisor. Y así cada una de las capas va sacando su respectivo encabezado, confirmando la recepción. Aquí en la capa de transporte se realiza el reensamblaje de todos los segmentos. Aquí se mantiene la sesión si es necesario, la presentación que le avisa al protocolo de la aplicación qué tipo de información va a tener, lo vamos a ver en su momento más en detalle. La aplicación ya tiene los datos limpios a través del protocolo correspondiente y se lo envía a la pantalla del usuario. Y eso se conoce como proceso de desencapsulamiento. Como ya saben, antes de que la información sea enviada por un dispositivo en la red, esta debe pasar por todo un proceso dentro de cada capa del modelo de red. Y otra cosa que ya deberían saber es que en cada capa del modelo de red existen y funcionan distintos protocolos de red. Estos protocolos se activan en función del tipo de comunicación que queramos establecer. Por ejemplo, si estamos enviando un correo electrónico, se activará un protocolo específico para correos electrónicos. De igual forma, si estamos estableciendo una comunicación por la web, se activará algún protocolo específico para ese tipo de comunicación web. Y bien, independientemente del tipo de comunicación que establezcamos, es obvio que compartiremos información entre dispositivos. Y como ya vimos en el modelo OSI, esa información se genera gracias a una aplicación en la capa 7. Y luego, dicha información generada viaja por todas las capas inferiores hasta llegar a la capa 1, donde la información es enviada por un cable o por el aire hasta alcanzar al dispositivo de destino. Pero ¿qué pasa realmente con esa información en cada una de las capas del modelo de red? Pues esa información es encapsulada. Miércoles. ¿Pero qué es encapsular? Pues encapsular es tomar esa información original y agregarle encabezados, los cuales contienen información específica de cada protocolo en cada capa del modelo de red. En términos cristianos, encapsular es como cuando tú envías una carta a un amigo por medio del servicio postal. Después de escribir la carta, la introduces en un sobre, luego a dicho sobre le pones una estampa, le agregas una dirección de origen y datos del emisor, y también una dirección de destino y datos del destinatario de dicha carta. Pues el proceso de encapsulamiento funciona casi igual. En cada capa del modelo de red se toma la información, se le agrega un encabezado y en dicho encabezado se le agrega información específica del protocolo que funcione en esa capa. Y esto pasa en todas las capas, hasta que la información alcanza la capa 1, donde es enviada por la red. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos acceder a un sitio web para descargar o ver una película en línea. Pues, para acceder a un sitio web, hacemos uso de una aplicación, la cual es simplemente un navegador web. Pues en este navegador web digitamos una URL como www.peliculasenhd.com, por ejemplo. Cuando nosotros damos clic en Enter, lo que pasa realmente es que estamos haciendo una solicitud a un servidor web y queremos acceder a un sitio web alojado en dicho servidor. Pues esa solicitud la llamaremos el mensaje. Dicho mensaje llega a la capa de aplicación y en esta capa funciona un protocolo de capa de aplicación destinado a trabajar con comunicaciones web. Dicho protocolo es el HTTP. Pues, ¿qué hace este protocolo con el mensaje original? Simplemente le agrega un encabezado al inicio de dicho mensaje. En dicho encabezado se inserta información específica del protocolo HTTP. Luego, la información baja a la siguiente capa inferior. Y aquí funcionan protocolos específicos de capa 6 o capa de presentación. Y dichos protocolos agregan otro encabezado con información específica del protocolo
que funciona en esa capa. Después, la información viaja a la siguiente capa inferior y sucede lo mismo. En la capa 5 o capa de sesión, los protocolos que funcionan aquí agregan otro encabezado e información para luego enviar la información a la capa siguiente inferior. Esto sucede así hasta que la información alcanza la capa física, donde es codificada y enviada por el medio de comunicación. Ok, todo este proceso de encapsular el mensaje original sucede en el dispositivo emisor, y en el dispositivo receptor funciona lo contrario, es decir, la desencapsulación. Desencapsulación se refiere al proceso de quitar encabezados de protocolos en cada capa hasta que el mensaje recibido queda sin información de protocolos, es decir, hasta que se obtiene el mensaje original. Ojo con esto, en el dispositivo emisor, el mensaje original es encapsulado en cada una de las capas, y en el dispositivo receptor, cada capa se encarga de desencapsular únicamente la parte que le corresponde. Por ejemplo, si el mensaje se le agregó información de ruta capa 3, el mismo mensaje al llegar al dispositivo de destino, en la capa 3 solo se le quita la información de ruta o información de capa 3 y no llega a más allá. Así que cada capa encapsula la parte que le corresponde y de igual modo, cada capa desencapsula cada parte que le corresponde y no llega más allá. En resumen, el proceso de encapsulación es agregar información extra de protocolo en cada una de las capas por donde pasa el mensaje original. ¿Alguna pregunta respecto a encapsulamiento y desencapsulamiento? Ya no nos dio el tiempo. En la siguiente clase ya vamos a ver la última parte, más cortita, de esta unidad, donde vamos a hablar del otro modelo que les comenté. Ya hemos visto el modelo OSI, pero es necesario que también hagamos un reconocimiento general sobre qué es y de qué se compone el otro modelo paralelo que se llama el modelo TCP/IP, y por cierto es bastante utilizado. Vamos a quedar entonces hasta aquí y continuamos en la siguiente clase para ver todo este apartado. Que tengan buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.